La recuperación es un proceso muy lento que se ha dado desde el, digamos, 2003 para acá y que va más allá de tipificar a esto como kirchnerismo, porque obviamente que la función principal en su momento la cumplió Néstor Kirchner como presidente, pero para llevar adelante también ese proyecto contó con el concurso y la participación de millones de argentinos en los distintos sectores de la sociedad que fueron articulando esa recuperación que se iba dando muy lentamente en el mundo del trabajo. Pensemos que sigue habiendo millones de compatriotas que están en una línea de pobreza. Se discute desde el punto de vista macroestructural que la diferencia, la franja entre pobres y ricos se ha profundizado. A mí me parece que lo importante destacar es lo latente, que es la posibilidad de modificar esto, aún con las contradicciones y las críticas se le puedan formular a toda esta gestión que viene del 2003, está la posibilidad de modificarlo. El gobierno hoy nacional forma parte de un proceso que se supone intenta romper con el neoliberalismo, intenta romper con la privatización, intenta romper con chantajes que estuvieron a lo largo de los últimos 10 años y para esto hace falta tomar medidas. Son discutidas las medidas y no decimos que se terminen de contemplar, se terminen de complementar. Por supuesto que falta, hay que tomar decisiones, hay que hacer políticas mucho más profundas, hay que estatizar los minerales, hay que estatizar los servicios, hay que mejorar la educación, pero claramente forma parte de un minúsculo proceso que recién está comenzando. Es un poco complejo y contradictorio mi pensamiento, porque en realidad, por un lado siento que hay cuestiones en las que se ha avanzado mucho por esto de la inclusión, pero por otro lado también siento que como que ha decaído el nivel crítico. Si bien quizás incluso mi generación tuvo una formación mucho más tecnicista, más repetitiva, teníamos como un bagaje cultural mayor que creo que de alguna manera fue la riqueza de la clase media argentina y que el hijo de un obrero pudiese llegar a la universidad. En este momento no sé si a pesar de todos los cambios que en teoría se han ido realizando, esto es posible. El viraje trascendente que ha significado la crisis de 2001, que podría haber significado una deslegitimación política muy grande, al contrario, significó la recuperación de la política y esto es algo que nos gratifica como ciudadanos de un Estado que se sigue definiendo como democrático, como representativo, como republicano. Esto es algo que los que vivimos la dictadura, al menos aunque éramos chicos, pero incluso aquellos que lo padecieron, nos podemos congratular como sociedad, como colectivo hemos dado un paso adelante. Hay cuestiones que no se debaten ya. Un Estado donde el Estado va hacia aquellos que destruyeron alguna vez el Estado, aquellos que persiguieron a los ciudadanos, que los confinaron, los torturaron, los desaparecieron, los tiraron cuasi vivos al Río de la Plata, que se apropiaron de sus hijos y los regalaron. Es la primera vez que un Estado puede volver sobre sí mismo para revisar la memoria que otros gobiernos democráticos se empeñaron en borrar, y esto hace que, de movida, este Estado y esta conciencia pública me apetezca absolutamente y me embandere absolutamente con esto. Adhiero a bastantes cuestiones que se han hecho, como la asignación universal por hijo, la estatización de las FJP, lo de Aerolíneas Argentinas, lo de reciente YPF, que fue hace 2 o 3 días nada más, la estatización. Me parece las cuestiones que tienen que ver con la inclusión social, me parece que se están recuperando cuestiones de ese primer peronismo que fue completamente, digamos, tirado abajo por el menemismo en la década de los 90. Por supuesto, esto significa también que los actores políticos, los partidos políticos o los movimientos políticos tuvieron que tomar posiciones, y eso implicó que un movimiento histórico tan trascendente para la historia argentina como fue y como sigue siendo el peronismo, también tenga un discurso en esta coyuntura particular. Así surge esto que llamamos kirchnerismo, que no es más ni menos que peronismo en esencia,
porque creo que si uno analiza las posturas básicas, elementales del proyecto nacional y popular actualmente en el gobierno, uno descubre las raíces esenciales de un peronismo histórico. Al menos para los que adherimos a ese proyecto, eso es algo que además nos tranquiliza en la conciencia y nos hace recuperar el entusiasmo por participar y por defender un modelo. Cuando este mismo Estado ha elevado las becas en el CONICET, ha casi triplicado o quintuplicado, según las estadísticas, la cantidad de investigadores con un sueldo que quintuplica lo que ganaban antes, es un Estado que yo digo tiene muchas ganas de despegar o de pronto tiene muchas ganas de investigarse. Porque pagar a un investigador del CONICET sin ponerle trabas a la investigación es también el Estado paga para investigarse y soportar luego el resultado de esa investigación. No, lo que nosotros vemos que son distintas variantes de la burguesía en el país. Algunos tendrán unas posiciones más derechas, más de izquierda, oscilarán entre la izquierda y la derecha, pero no dejan de ser distintas variantes que van a responder ante un hecho particular, van a responder del mismo método. Digo, cuando los trabajadores salen a la lucha, la única forma de responder, ya sea Macri, ya sea el gobierno nacional, es reprimiendo, lo han demostrado en distintos lados, no hace falta o han reprimido juntos. Digo, Linda Americano ha sido un ejemplo de eso, de cómo el gobierno nacional, ante un problema estructural muy importante en la Argentina, que es la falta de viviendas, el gobierno nacional y Macri han ido juntos con su fuerza, la metropolitana y la federal, y han reprimido y desalojado a trabajadores, inmigrantes, hermanos inmigrantes, trabajadoras que vienen a tratar de tener una mejor vida, para retirarlo y garantizar la propiedad privada. Y el problema de fondo, que es el problema de la vivienda, ninguno ha sido capaz de solucionarlo. Macri se presenta a sí mismo como el representante de las grandes corporaciones, y Macri, digamos, lo que cautivó es un voto de derecha, entendido como esta derecha moderna al estilo Berlusconi, Mariano Rajoy, y bueno, y la salida, a ver, cuando Macri define a Menem como el gran transformador, ¿sí? Hoy quizá no lo diga, pero lo piensa. Bueno, la verdad que yo me identifico muy poco, te diría que nada, con las políticas de este momento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En todo sentido, no solamente en materia educativa. Mi posicionamiento ideológico es un posicionamiento de centro-izquierda y yo acompaño evidentemente este modelo nacional del que soy parte, además como funcionario público en el gobierno municipal. La izquierda no diferencia un gobierno de Macri con el gobierno de Cristina, que son totalmente opuestos. De hecho, Macri quiere juntar alumnos para que haya menos cursos, pagar menos sueldos, y a su vez la escuela privada recibe cada vez más subsidios por parte de Macri, totalmente opuesto al modelo que lleva a cabo Cristina y que llevó antes a cabo Néstor. No, para hablar de lo que es la política de Macri, no nos olvidemos lo que fueron las jornadas de la toma de secundarios hace un par de años, donde hay un avance sobre la educación y un intento de Macri también de seguir mercantilizándola, bueno, lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad, bueno, todas esas políticas nosotros pensamos que no están muy distintas a lo que es la política del kirchnerismo. Si viene... El kirchnerismo se jacta de que la educación en Argentina es pública. Si querés lo comparamos con lo que son los estudiantes en Chile también, que fue un tema que acá lo discutimos bastante en el instituto. Bueno, el kirchnerismo salía a decir, bueno, los argentinos tienen la mejor educación. Bueno, nosotros opinamos que la educación acá en Argentina todavía no tiene presupuesto, que los estudiantes, si bien no tenemos que pagar para estudiar en una universidad, tenemos que mantener trabajos que nos permitan estudiar y en un punto es un mal acceso a la educación. Pero con respecto a Macri, opino que como juventud del PTS, opinamos que no se diferencian demasiado del gobierno de Cristina, que todavía se siguen pagando, se triplican el pago a la deuda externa en vez de financiar la educación. Digo, son políticas muy similares en un punto.
Macri es el representante, el fiel representante de la política neoliberal de los 90. Macri está procesado, ¿sí? Macri está procesado y Macri goza de la protección mediática. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Sí? El Hospital Borda es un año que no tiene gas, un año. María Eugenia Vidal, cuando era secretaria de Desarrollo Social, hoy vicejefa de gabinete, tuvo un papel lamentable en todas las políticas sociales o en la mayoría de las políticas sociales del gobierno de la ciudad. La cuestión del parque indoamericano, el tema de esta disputa a partir de los subtes, digamos, ¿no? La relación entre Macri y Cristina, que ha sido siempre tensa, creo que es responsabilidad de los dos. Por un lado, Macri con sus actitudes, con sus decisiones, con sus dichos, con sus expresiones, de alguna manera también provocó una tensión. Pero creo que la Presidente, que es la Presidente de todos, tiene que ceder e ir a dialogar. Es decir, no puede ser esto tipo, chicos, no sos mi amigo, sos mi enemigo y no te hablo y siempre estoy diciendo cosas que en contra y vos decís en contra mía. Bueno, ¿y el diálogo dónde está? Hay un montón de cuestiones por las cuales, pero sobre todo ideológicas, uno no puede enmarcar o contener a Macri dentro de un mismo espacio de lo que sería el kirchnerismo. A ver, con esto no quiero decir que el kirchnerismo sea la reencarnación del movimiento 26 de julio, ¿sí?, que lleva a Cuba a la revolución. No estoy diciendo eso. Por supuesto que el kirchnerismo, digamos, está inserto dentro del modelo capitalista. Y claro que es una falacia que la presidenta diga que hay un capitalismo bueno, un capitalismo sano. Esto no es cierto desde ya. Seguramente a mí me gustaría que esta sintonía fina, ¿no?, que se está proclamando se hiciera efectiva, ¿no?, que digamos se fuera con aquellos empresarios que también fueron cómplices con la dictadura y no solo con Clarín La Nación, sino con otros con los que el gobierno quizás hace muy buenos negocios, ¿no? Me parece que en ese sentido faltan ajustar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, este hecho del reinicio de los juicios para mí es fundamental, este rescate, ¿no?, de las consignas de verdad, memoria y justicia, ¿no? Hay críticas, bueno, sí, pero está bien, digamos, es parte de la vida política y no me parece que esto sea un tema, digamos, que nos preocupe, ¿no? Por primera vez hace bastante tiempo, el Estado enfrenta a los grandes monopolios para favor de las grandes minorías, ¿no? De las grandes minorías, es decir, de los olvidados, de los débiles, de los pobres. Esto me parece fundamental. Sí voy a decir de positivo que me pareció interesante y que era necesario la nueva ley de comunicación, porque la anterior era una ley que venía del proceso y necesitaba grandes cambios. Lo que no me parece bueno es que, por ejemplo, la televisión pública, que es la televisión de todos, se haya convertido en un medio de propaganda del Estado, que hay una sola línea ideológica y en realidad yo quiero mirar la televisión pública y ver también una crítica al gobierno y no una propaganda todo el tiempo a favor del gobierno. Por supuesto que hay cosas que hay que mejorar y que hay que completar y que el kirchnerismo debería asumir, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el funcionamiento de IOMA. Me parece que es absolutamente desastroso cómo la provincia está manejando los fondos, nuestros fondos, que pagamos todos los docentes y empleados estatales, ¿no?, municipales de la provincia. Por ejemplo, acá en Campana está sucediendo que laboratorios, médicos, o sea, se hace muy complicado encontrar personas profesionales de la salud que estén trabajando con IOMA. Con lo cual deteriora, digamos, nuestro derecho a la asistencia, ¿no?, en materia de salud y obliga en algunos casos a que determinadas personas elijan, digamos, planes o prepagas, ¿no?, de sistemas de salud. No es una estatización lo que está haciendo el Gobierno Nacional de YPF, es una compra de un porcentaje de acciones, y lo que nosotros planteamos es que en realidad lo que hay que hacer es una estatización,
del 100% de la empresa, donde no se le paga a una empresa que durante años viene saqueando, viene llevándose todos los recursos, y ahora lo que van a hacer es pagarle para que se vaya a una empresa que nos vació el petróleo y los recursos naturales que tiene el país. Y otra cuestión fundamental es esta cuestión de que hay gente que está trabajando, que le dieron en alta hace meses y que todavía no ha cobrado absolutamente un peso de su salario. ¿Cómo se hace para vivir sin cobrar, digamos, no? Otra vez se demuestra la gran burocratización y la ineficiencia, digamos, desde La Plata, desde la provincia de Buenos Aires, para tratar estas cuestiones. A mí, por ejemplo, de este instituto y de otro me deben hace 1 año y medio unos TAIN. Y por otro lado me están pagando además una materia hace 8 meses. Entonces esta cuestión de las de altas y las bajas, la verdad que debería reverse y ser más eficiente, porque esto perjudica, cuesta a veces bastante entender nuestro recibo de sueldo, ¿no? Determinados clips del discurso presidencial, vividos desde el llano por quienes los trabajan, sabemos que son falaces. Si equivoca cuántas horas trabaja un docente, estas son equivocaciones totalmente coyunturales que francamente no me problematizan. No me problematizan, porque digamos que la educación no ha tenido mejor época que la que estamos viviendo ahora. Por otro lado, quizás cometemos un pecado de soberbia al decir, al olvidarnos cuando no se nos preguntaba, al olvidarnos cuando se nos obligaba, este es el sueldo y estas son las condiciones. Parece ser que los argentinos somos muy buenos para olvidar determinados estados y somos muy malos para recordar otros. El kirchnerismo es impensado sin Chávez en Venezuela, sin Lula en Brasil, ¿sí? Hay un avance continental que después, bueno, también llega Evo Morales, llega Correa, llega obviamente Pepe Mujica. Hoy, bueno, está Ollanta Humala en Perú, queda Colombia ahí, ¿no? Como un bastión de la reacción al igual que Chile, pero bueno, es un proceso de avance continental. El periodismo moderno, aquí y en todo el mundo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, instala que la noticia es un hecho real, actual, conseguido a partir de un método objetivo, que tiene un tratamiento periodístico y que se da a conocer a un público masivo. Bueno, esto no es tan así, ¿no? La noticia en realidad es una construcción, se parte de la subjetividad y es un relato, implica un recorte y se realiza en el marco de una empresa periodística, es decir, con, digamos, determinados objetivos políticos y económicos, ¿no? Por supuesto que al periodismo no le conviene decir que lo que comunica es un relato, en principio porque perdería credibilidad y porque, por definición, el relato pertenecería a la ficción, con lo cual una noticia en realidad puede ser considerada, debe ser considerada como parte de la ficción, al menos es lo que a mí me parece, ¿no? La relación relato-nación, es decir, la construcción de la nación a partir de un relato que dice quiénes somos los argentinos, qué significa una nación, no es un invento kirchnerista, es una cuestión que viene de mucho tiempo más atrás, y en el siglo XIX los países empiezan a construir, digamos, precisamente a través de sus discursos, que pueden ser en el campo del periodismo, en el campo de la sociología y sobre todo en el campo de la literatura, relatos que tienen que ver con lo identitario nacional. Nosotros somos esto.
Y es interesante como 678 empieza a plantear esto y, digamos, los medios hegemónicos, La Nación y Clarín, claramente en contra, ¿no?, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ahora y de Kirchner antes, ¿no?, cómo no tergiversan, cómo utilizan esto a su favor. Ellos no admiten que hacen un relato, pero se hablan del relato kirchnerista, con lo cual lo que están haciendo es sinonimizar, digamos, el relato kirchnerista a la ficción y por lo tanto a una mentira, ¿no? Me parece que esto es interesante de analizar y de ver y que la sociedad lo vea, ¿no? Lo que yo veo en este momento es algo así como una disputa de relatos. Hay como una controversia muy fuerte, una dicotomía muy fuerte en tratar de definir qué es el ser argentino en este momento a partir de relatos que están ligados a el modelo, la ideología que está exhibiendo el kirchnerismo, y hay otros que por supuesto pertenecen a otros modelos ideológicos y que exhiben por supuesto lo contrario. ¿Qué es el modelo? ¿El modelo es la ley antiterrorista o el modelo es la asignación universal por hijo? ¿Sí? Yo me quedo con la segunda. ¿Sí? El modelo es el pago de la deuda externa, y bueno, revisemos primero la deuda, ¿sí? Y después, en todo caso, si hay que pagar algo, bueno, se verá cómo se paga. Pero yo creo que hay que discutir que hacia dónde va el kirchnerismo, ¿no? O sea, en esto de la ley de medios, en esto del matrimonio igualitario, en esto de la política de bajar el cuadro, pero por otro lado, ¿qué pasa con Luciano Arruga? Sí, es una carga ideológica, ¿no?, esto del kirchnerismo muy fuerte, y yo creo que hay que discutirla, ¿no? Hay que discutirla en un contexto regional, hay que discutirla en un contexto nacional, y bueno, y después también ver quiénes son sus representantes locales, ¿no? Porque si uno me dice, bueno, el kirchnerismo es JC, Merlo, yo digo, bueno, no, muchachos, mucho gusto, pero esto no. El discurso de la izquierda, que habría que ver de cuál izquierda, ¿no? Ya no sé si existe un partido realmente comunista. El discurso de la izquierda ha tenido siempre el problema de no poder captar la mayoría. Algo ha fallado en el discurso de la izquierda desde, digamos, desde los años 30, 40 al presente, en donde la izquierda se ha escindido y ha quedado en un formato discursivo que parece ser que la masa no entiende. Por otro lado, cuando uno lee esos formatos discursivos, sigue apoyándose en los mismos eslóganes o en las mismas formas de decir, y que remiten esas formas de decir a un conocimiento que la masa no tiene. Digamos que, si debo hacer un camino de lecturas para pertenecer al Partido Comunista, ese camino de lecturas es muy difícil que hoy alguien haga, es decir, que remonte desde el marxismo, desde Hegel, que pase por Koyev, que pase por Lukács, que pase por los grandes que pensaron, por ejemplo, la izquierda, ¿no es cierto? Al kirchnerismo o al proceso que se inicia en el 2003, yo creo que hay que criticarlo. Pero nunca por derecha, digamos, ¿no? O sea, tampoco hay que ser obsecuente, ¿no? Entonces, ni gorila ni obsecuente. Hay ciertos sectores, vamos a decir, de la izquierda roja o no tan roja, que realiza críticas que en algunos casos son fundadas y en otros me parece como que se le pide. A ver, cuando uno le pide, por ejemplo, cuando uno le pide, no sé, a los medios de comunicación que hagan una autocrítica sobre su papel en la dictadura,
y está pidiendo algo que sabe que nunca va a llegar. Ahora, si uno le pide a este gobierno que lleve adelante una revolución socialista, y no lo va a hacer porque no es su esencia. La izquierda pareciera ser no poder llegar a lo masivo, a lo popular, si no es a través de alguien que la reinterprete y la difunda. Parece ser que el intelectual de izquierda, y estos son pareceres, puede un intelectual de izquierda venir y decirme que estoy totalmente equivocado. El kirchnerismo y el peronismo en particular nunca pudieron ser bien definidos por la academia, y lo dice un historiador. Siempre fue necesario acudir a etiquetas como populismo, sin definir ni siquiera la etiqueta, para juzgar algo que tampoco se podía explicar. Este movimiento de masas ha logrado transformarse hasta hoy, ha logrado ayornarse hasta hoy. No es lo que pasa con la izquierda. La izquierda, la derecha, a veces de manera antagónica con un proyecto, a veces casi terminan dándose la mano, especialmente en sus posiciones más arcaicas, menos conciliadoras, ¿no? Parece que la izquierda, que ha quedado presa de sus propias cavilaciones y lecturas, no ha podido salir al gran público. Y en cambio, los otros movimientos son masivos porque no necesitaron de intérpretes entre el pensamiento y la masa, sino que el que decía era el que enfrentaba a la masa y el que lideraba. Pasa lo mismo con el sindicalismo en Italia, pasa lo mismo con los sindicalistas hoy, con los buenos sindicalistas, claro. No necesitan traductores. Ya, porque voy a citar traductor, traditore, ¿no? El que traduce traiciona. De alguna manera traiciona porque son sujetos distintos que ven la realidad desde puntos de vista distintos y van a tener enunciados discursivos absolutamente distintos, y para poder cerrar y volver, porque el sujeto no se constituye como tal, sino en el seno de su discurso. Estamos a fines de marzo de 2013 y aunque los gremios docentes instaron desde enero a las autoridades de la provincia a dialogar respecto del aumento de salarios, de los problemas de infraestructura y de la complicada situación de IOMA, nuestra obra social, los responsables del Ministerio de Educación no han dado suficientes muestras de interés o de acercamiento. En 17 provincias no empiezan las clases. Las discusiones son fuertes y los intereses claramente contrapuestos. El ciolismo acusa a Baradel de promover un paro político y lo amenaza con denunciarlo penalmente, pero luego retrocede. La adhesión a los paros es casi total en todas las instituciones bonaerenses en todos sus niveles. Pocos medios y periodistas dan cuenta de la disputa provincia-nación con la seriedad y la profundidad que el tema merece. Algunos periodistas llegan incluso a culpar a los docentes porque los pibes no tienen clase. La presidenta, en la inauguración de las sesiones del Congreso, menciona a nivel terciario en su discurso. Nunca antes, entiendo yo, lo había mencionado a secas, directamente. A diferencia del año anterior, y quizás por ello mismo, su disertación respecto de la educación fue breve. Quizás ingenuamente esperé una disculpa por el exabrupto del año anterior y que tan mal nos había caído a los docentes, y en particular a los que además adherimos a muchos aspectos de su gestión. El conflicto se agudiza. La adhesión al paro de 72 horas es contundente. Pocos medios cubren las marchas en La Plata, prefieren recurrir a la nota color y entrevistan a los padres cuya cotidianidad se les complica porque sus hijos no tienen clases. Si bien el presupuesto para el área de educación creció notablemente en la última década, está claro que la inversión debe ser mayor. Como también es evidente la necesidad de un cambio de paradigma en el imaginario social que se tiene del docente. ¿Cuál es el lugar que ocupan la educación y los docentes para el Estado y para la sociedad argentina? Provincia dictamina la conciliación obligatoria.
El rol docente en el nivel terciario creo que es formar, por eso bueno, somos formadores de formadores, entonces hay una responsabilidad grande porque sobre todo en las carreras docentes, ¿no? Porque estos docentes que vos estás formando a la vez van a formar a otros. Y creo que como docentes tenemos que plantearnos que esa responsabilidad tiene que ver también con la calidad de lo que nosotros transmitimos. Y esa calidad se ve reflejada en cómo preparas tus clases, en el material que les das para leer, si te renovás todos los años, si vos también estás ayornándote permanentemente buscando las nuevas teorías, las nuevas ideas, como para transmitírselo a sus alumnos. No puedo desconocer el perfil hacia quien estoy enseñando, mis alumnos. Pero tampoco puedo subordinarme absolutamente a lo que mis alumnos quieran, porque el principio de autoridad en donde el conocimiento lo maneja el que está frente a la clase es el principio que hace apetecer querer ese conocimiento. Mi primer objetivo en las primeras clases es establecer un vínculo. Me cuesta mucho, por mi personalidad, entrar directamente a transmitir contenidos. Tengo que establecer un primer acercamiento, un primer vínculo, establecer mi postura con respecto a lo que quiero hacer y sobre todo empezar a entusiasmarlos. Yo creo que aquel que se sienta en un aula viene a buscar conocimiento y el docente debe dar ese conocimiento. Este es un pacto que remite a lo conceptual. Esto es un aula, esto es enseñar. Cuando alguien que quiere aprender encuentra a otro que proporcionalmente quiere enseñar y que quiere trabajar un objeto que es el objeto de estudio, que en este caso es el conocimiento. Y me parece muy importante que los docentes pensemos esta forma de trabajo en las aulas donde dejemos de lado, como se decía antes, el dictado, ¿no?, de la cátedra, que se trabaje construyendo el conocimiento, que se trabaje con el otro, siempre juntos, poniendo el conocimiento en el medio y donde haya esto multidireccional, como dice Freire, donde todos podamos abordarlo y compartir el conocimiento, ya sea de los alumnos, de lo que traen como experiencia y de los docentes desde su formación. Las clases en el terciario deben ser expositivas del docente, debe haber una exposición clara, debe haber una instancia de análisis bibliográfico, pero todo el tiempo esa exposición debe ser un ida y vuelta. ¿Cuál es el inconveniente que encontrás a veces? Que como no hay lectura bibliográfica, la mayoría de las veces es un ida y vuelta, no hay demasiado. Entonces vos tenés que empezar a convencerlos de cuál es el beneficio de la lectura bibliográfica, sin llegar a una instancia que vos le digas, si no leen tal cosa para la próxima clase, tal calificación, porque me parece que en este nivel no corresponde. Hay una especie como de patología encontrada, de discurso ambiguo, en donde los alumnos quieren saber, pero no tanto. No podemos saber cuánto es el saber que es no tanto. Pero acá habría otro parámetro que hay que insertar, y es el parámetro de la comodidad. Y quizás el pensamiento, lo que vas a decir ahora, sea un poquito pisando la antropología, ¿no? El buen salvaje. Es decir, sacar a alguien de su estado de ignorancia implica un grado de violencia que quizás el ignorante, ¿no?, le petit ignorant, decía Balzac, no tenga ganas de soportar. Por esto, en esta relación que estábamos hablando de el que busca y el que da, no se puede ejercer una presión sobre lo que se da. Debe darse siempre en la medida que el otro lo apetece. Pero sí puede el docente influenciar, encaminar y tratar de direccionar esa relación hacia grados del conocimiento que hagan apetecer al alumno de poder poseerlos. El rol docente debe ser el de acompañamiento, el de insistir en la formación integral del alumno, en cada una de las áreas del aprendizaje y en valores, que son muy necesarios en la sociedad actual, especialmente para formarse como ciudadanos de bien, que es lo que necesitamos. Yo tengo materias que son del campo de los saberes a enseñar, que son materias disciplinares, tanto en geografía, en especial, en inicial. Sin embargo, todo el tiempo estoy enseñando un contenido teórico, enseñando el marco teórico,
por qué lo enseño de esa manera o qué posibilidades hay y qué dice el diseño de la carrera que corresponde. Hay docentes que pensamos de esta manera, otros creen que el rol del docente de las materias o espacios curriculares específicos es transmitir solamente el contenido teórico. Yo creo que si uno lo puede hacer, lo sabe hacer, que es un aporte que los alumnos valoren. Nosotros tenemos que pensar en un docente como un funcionario, así dice nuestro recibo de sueldo, del sistema educativo. Entonces, de alguna manera, tiene que ser alguien que más o menos llegue a horario, que tenga flexibilidades como para poder agarrar y llevar adelante un grupo humano como es un curso, que pueda superar conflictos que evidentemente se le van a presentar, algunos de los más inverosímiles. Y en ese sentido hay una cuestión de tipo funcional. O sea, no puede ser un extraviado que no sepa resolver cuestiones a veces básicas y elementales de la vida cotidiana. Pero tiene que ser una persona que sepa pensar las cosas y no solamente que tenga entonces la respuesta pragmática para lo que sucedió hoy a la mañana. Y en ese sentido me parece que estamos en un momento de crisis. A mí me parece que esto se convierte en un círculo, a veces, digo yo, que va entre lo patético y lo perverso, porque nosotros hacemos críticas hacia, digamos, la forma en que nuestros alumnos llegan con tan escasas competencias a los niveles terciarios y universitarios, pero también nosotros llegamos con pocas horas concretas de realizar lecturas con absoluta profundidad y tenemos que afrontar la situación de clase, abrir el debate sobre textos que a veces merecerían más de una y dos relecturas. Hemos perdido nosotros espacios de reconocimiento como docentes. El mundo del trabajo ha perdido todo el aspecto lúdico en el transcurso del trabajo. Y entonces lo único divertido es cobrar el sueldo a fin de mes. Pero el goce erótico del transcurso del trabajo, de alguna manera se ha perdido en la mayoría de los trabajos, ¿no? Bueno, lo que dijo la Presidente con respecto a que los docentes trabajamos 4 horas, tenemos 3 meses de vacaciones, ¿de qué nos quejamos? Creo que esa fue una expresión desafortunada, porque ella también de esa manera desvaloriza nuestro trabajo docente y hace que el resto de la sociedad también lo desvalorice. Entonces creo que eso implicó un gran desconocimiento, un gran desconocimiento de lo que es la tarea docente. Y ella como presidente de nuestro país no puede desconocer lo que realmente un docente hace. No te voy a decir que somos mártires, pero a veces yo me planteo, ¿no?, que como docente o como educadora permanentemente es una actitud, es decir, es un desafío para mí ser docente. Es un desafío cuando tengo que ir a esa escuela donde me encuentro un chico violento con el que a veces no sé cómo actuar, con el que a veces me siento humillada, porque también recibí humillación. Es un desafío cuando tengo que ir al terciario, que es algo donde me gusta trabajar, pero es un desafío porque hace que me prepare, porque esas personas que están ahí desean realmente educarse. Entonces es un desafío permanente, es un desafío también encontrarse con esos adolescentes que están con otros intereses y tratar de motivarlos. Lo que uno pone en cada clase tiene que ver con la pasión de cada uno. Digamos, hay docentes que lo toman de otra manera. Además hay cada situación que son particulares. Lo mío son 2 horas semanales de clase, entonces lo mío es todo sobre esa materia. Es distinto ser un docente de la mañana a la noche, y probablemente es un trabajo de mucha exigencia la docencia, cambiar de tema, cambiar de alumnos, cambiar de institución. Entonces no es tan fácil sostener, ¿no?, la continuidad. Y de los docentes depende de qué docente te encuentres. Tenés docentes que sí, realmente cree que estamos haciéndolo porque es una carrera fácil, o tenés docentes que directamente tomaron las horas para tener más horas. Nada más. Después veremos cómo nos arreglamos nosotras.
Yo creo que hoy en día también muchos docentes se rinden y sostienen que ya no se puede hacer nada, que todo está perdido, y yo creo que no es así, que en los cursos problemáticos uno, tiene que tratar de ver qué propuestas didácticas puede llevar a cabo, qué metodología puede utilizar, porque estamos trabajando con seres humanos y adolescentes que van a ser todos diferentes, con distintas problemáticas, con los cuales no nos vamos a poder manejar de la misma forma. Entonces vamos a poder ir a una escuela donde tal vez vamos a poder dar una clase bien, sin ninguna problemática, mientras que en otras escuelas no. Pero considero que frente a eso no debemos rendirnos, o sea, no es mi objetivo. También puede ser producto de que desde su formación docente hasta el momento se hayan desmotivado por lo que hayan pasado en su trayectoria como docentes, ¿no? Enfrentarse ante las mismas situaciones todo el tiempo hace que llegue un momento que se cansen y digan, doy cualquier cosa porque no tienen ganas de reflexionar los alumnos o porque... Pero hay de todo. Los docentes de alguna manera vamos como perdiendo ese disfrute que es dar clase. Compartir, divertirse, estamos en un espacio eminentemente juvenil. Me parece que hay un montón de elementos que hacen que esto sea una manera de trabajar privilegiada, interesante. Yo tengo a alumnos los días sábados y les sorprende que yo les dé mi número de teléfono y mi email para comunicarme. O que yo les avise que tal día no voy a poder venir, porque cuando yo sé que no puedo venir porque tengo otro compromiso, lo aviso en preceptoría y se lo aviso a los alumnos. Un docente formado, capacitado, con pasión por lo que quiere enseñar, con mucha paciencia y convencido que lo que transmite va a servir. Si vos no estás convencido, no vas a transformar nada. Yo te digo, hoy, con más de 24 años de docencia, todavía creo que la educación es transformadora. Yo he tenido experiencias con docentes que no preparaban la clase y yo me daba cuenta. Y no hay nada más horrible que ser alumno y saber que tu profesor no preparó, no le importó preparar la clase, no se interesó. ¿Y viene a qué? Para eso yo me quedo en mi casa. No me gustaban las escuelas, actualmente no me gusta ahora fue cambiando, pero no me gustaban las escuelas, entonces yo me resistí mucho de querer ingresar al sistema. Lo evalué, lo pensé y traté de ser reflexiva, de centrar al sistema, pero tratar de no cometer los errores que yo había sentido que los profesores habían tenido conmigo, de simplemente ser algo memorístico, de dividir al grupo en los que tienen facilidad y los que no tienen, de los que están perdidos y los hacemos repetir o los expulsamos o tienen amonestaciones o está todo bien. Fueron como varias cosas que yo tuve que analizar para poder presentarme a dar clases. Salimos motivados, ¿no? Muy ilusionados, con muchas ganas de hacer, ¿no? de proponer cosas, iniciativas, y muchas veces tenemos en ese pasaje que se da entre el terciario, ¿no? y entre la realidad que es ir a dar clase hoy a las escuelas públicas, nos encontramos con un choque. Particularmente creo que no tiene que ser desmotivador ese choque, ¿no? ese paso, aunque muchas veces está todo dado para que lo sea. Lamentablemente estamos en una provincia donde las capacitaciones docentes no son por parte del Estado o son muy pocas por parte del Estado. Nosotros los que trabajamos en terciario no tenemos capacitaciones docentes, sí hay algo en los CIES, sí, pero que son los que para educación secundaria, no para nosotros de terciario. Entonces todo lo que nosotros hagamos corre por nuestra cuenta. Mereceríamos poder contar con espacios de formación, actualización, de relecturas, de debates entre nosotros acerca de teóricos, bibliografía, obras, que nos permitieran después afrontar el marco de la clase desde otro lugar. A las que he tenido acceso de manera gratuita, en realidad no han sido de calidad, es decir, no han aportado conocimientos a los que yo ya tenía. A nivel universitario hice una licenciatura en calidad de la gestión educativa, lo hice en una universidad privada, pagado de mi propio bolsillo, porque en otra gratuita esa capacitación no existe.
Y en un 80% yo tuve una buena experiencia, tal vez porque no era mi campo de conocimiento, y entonces todos los conocimientos adquiridos ahí sí fueron aprovechados. Tengo mucho respeto a los colegas, ¿no? O sea, el que viene a dar una capacitación normalmente es un docente con muchísimas similitudes a lo que uno hace, y me parece interesante que alguien comparta. Todas las que he participado últimamente han tenido como muy buena disposición de parte de aquel que se sienta a hablar. Después la dinámica participativa de intercambio generalmente es un poco pobre. Como que seguimos pensando la educación como abrir los oídos y la vista a alguien, pero no como un intercambio valioso también entre lo que podemos pensar, entre los que compartimos ese espacio. Yo recuerdo en 2006 una capacitación que se hizo en el instituto. En realidad no fue una capacitación, fue una jornada. Recuerdo que vino alguien importante de La Plata y para mí no fue enriquecedora. En realidad me pareció muy pobre. Porque un referente de las capacitaciones que venga, plantee problemas, nos traiga revistas, nos haga recortar esas revistas, que veamos palabras interesantes en esas revistas que tengan que ver con el problema educativo, dibujos, etcétera. Y la jornada termina con los docentes divididos en distintos grupos, presentando un afiche, un mural, y todos hablando sobre ese afiche. Me parece que no merece llamarse jornada, ni capacitación, ni mucho, o sea, no se le parece en nada a un verdadero debate, a una genuina capacitación. Pero lo que faltaría, yo creo que es una capacitación de mayor calidad, digamos, para profesores también que están trabajando en terciario, y que sea gratuita. Si me parece la educación a veces muy burocratizada, creo que estas capacitaciones están un tanto impregnadas a veces por esta cuestión demasiado como complicada, ¿no? Que no es lo mismo que compleja. Digo, más que problematizar las cuestiones, se hace a veces como un trámite complicado y difícil, donde no se aprovecha al máximo los debates que sí estamos obligados a darnos. Se ha trabajado mucho la película La Aldea, ¿no? Que también desde, digamos, órganos centralizados han discutido mucho la cuestión de lo interno, lo externo, lo escolar, no lo escolar, y uno ve en los distintos institutos que las personas que hicieron esta capacitación formulan a los alumnos las mismas preguntas, y me parece que hay un montón de películas más interesantes que La Aldea para trabajar esas cuestiones que estaban allí planteadas, ¿no? No digo que esté mal trabajar esa película en particular, pero me parece que sigue siendo pobre, me parece que faltan muchísimas capacitaciones, y que deberían estar coordinadas y organizadas de una manera distinta y más rigurosas, ¿no? Tanto en relación con la persona que envían como con el material con el que se trabaja, con los recursos con los que se trabajan, y generar debates me parece un poco más de nivel académico y profundidad teórica. Si no, no tiene sentido, nos quedamos, para eso nos reunimos los docentes, nos quejamos de los alumnos, hablamos alguna que otra cuestión y no profundizamos nada, ¿no? Que es lo que suele suceder a veces en muchas reuniones, ¿no? O en los encuentros informales que tenemos. Con respecto a quejarse de los alumnos, yo creo que es un síntoma realmente deplorable. Abiertamente, no deberíamos quejarnos de los alumnos, porque somos docentes. Se puede quejar el diarero de la esquina de los alumnos, porque son irrespetuosos al pasar, quizá, creo que no es así. Pero nosotros, me parece que es como una autodenuncia el quejarnos de los alumnos. Estamos como mostrando de una forma patológica nuestro propio equívoco, ¿no? En primer lugar, la educación pública se fue deteriorando, sobre todo en los últimos 20 años, por las políticas económicas, por los cambios en los currículum que hubo. La legislación educativa cambió en 20 años 2 o 3 veces, y de todos esos cambios fueron en perjuicio del estudiante, en perjuicio de las escuelas, en perjuicio de los docentes.
se deterioró la actividad del docente y el trabajo del docente. La calidad de vida del alumno que recibís hoy en las escuelas no es la de hace 20 años atrás, son chicos que tienen carencias de todo tipo y la escuela pública termina siendo una barrera de contención, un espacio de refugio para el chico, cualquier cosa menos un espacio donde el chico va a aprender. Eso en primera medida. Y obviamente las familias que tienen una capacidad económica que les permite garantizar una mejor calidad de educación recurriendo a una escuela privada, aunque a veces eso es una trampa, lo hace y recurre a lo privado, porque está instalado en la cultura nuestra la idea de que si pagás es mejor. No entiendo otra educación que no sea pública. Cualquier otro tipo de educación que no sea pública siempre tiene un componente de subjetividad y de pragmatismo mayor que el que tiene la educación pública. La escuela privada tiene un cliente, la escuela pública tiene un ciudadano que formar. Y esto es una divisoria de agua fundamental. No podemos ignorar que un servicio que desde hace muchísimo tiempo se ha instalado como gratuito al ciudadano y de fácil y de libre y de democrático acceso a cualquiera que quiera participar de él y que además debe de participar de él porque la ley se lo impone, no es lo mismo que una empresa que sale a conquistar clientes. El cliente debe ser satisfecho, el ciudadano no debe ser satisfecho, debe ser instruido. No me gustan las escuelas de élites. Creo que la finalidad es diferente, creo que la formación puede ser igual que en escuelas que no son de élites, pero sí creo que el egresado de una escuela de élite tiene una posición y una aspiración de inserción social que pareciera ser que está 2 peldaños por arriba del resto de los mortales y que le hace desoír, en definitiva, los problemas profundos que habría que tener otra mirada más comprensiva y amplia sobre ellos. No podemos hablar de una educación pública de calidad con chicos que no se atienden sus necesidades afuera de la escuela. Entonces en la escuela se terminan resolviendo problemas de alimentación que se deberían resolver en otro lado, se resuelven problemas de abusos, explotación de los chicos, violencia, innumerables, se terminan resolviendo en la escuela, que no es el lugar donde debiera resolverse, se debiera resolver en otro lado. No desmerezco la educación privada, pero me parece que es un resorte del Estado, digamos, inalienable, ¿no? Que veo con buenos ojos como que hay un retorno a una propuesta, digamos, a fortalecer, ¿no? Digamos, toda la fuerza que se le da a la educación pública y además a conectarla desde el ámbito cultural. Me parece que en los últimos años hay una vuelta a lo cultural y a una defensa de la identidad que lo está dando la educación pública. Así que en ese sentido creo que es un resorte político del Estado. Obviamente que va a haber gente que debe gustar un modelo francés, un modelo chileno, un modelo estadounidense. Está bien. Serán muy buenos para esa gente que por ahí no tuvo la posibilidad de elegir no tiene la posibilidad de otra opción de gestión o de otra política de educación. Pero bueno, yo creo que la educación pública se está valorando, pero porque hay un Estado que la valora. Y hay una concepción de la educación en la cual la gente la está identificando como una herramienta de inclusión y esto, ¿no? De dar posibilidades para todos. Y yo me pregunto, las escuelas privadas, ¿qué tipo de criticismo pueden poner hacia sus clientes, que no sea el del mercado? Por otro lado, las escuelas públicas parten todas de un mismo nivel, parten todas de una misma base, depender de un mismo organismo. En cambio, las escuelas privadas, nosotros sabemos, las hay medianas, mejores y excelsas. Y esto depende no tanto de la calidad de la educación que brindan, de la instrucción que brindan, sino de la cuota que pagan. El espacio de lo público me parece que es el espacio de resistencia
y de posibilidad de transformación también. Me parece que esa posibilidad está en el espacio de lo público. Para mí es el espacio para tratar de pelear por una transformación y por tratar de resistir a determinadas cuestiones, ¿no? La educación tiene que tener el resultado inevitable de la libertad. Y de alguna manera, en el transcurso de lo educativo, estudiar, leer, discutir, confrontar ideas, volverlas a pensar, creo que tienen que transformarse en un desafío del poder.